Siempre se me olvida, así que gracias que me recuerden. Ya, estaba entonces que le decía algunas observaciones. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo? Esto ya se lo mencioné en algún momento, pero mire, cuando estábamos viendo el algoritmo de la división, no el de Euclides, el de la división, algoritmo de la división. Cuando estábamos viendo el algoritmo de la división, le recuerdo que vimos una cosa que era así. Teníamos una ecuación que era A igual B por Q más R, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Donde tú tenías dos enteros cualquiera, el A y el B, y decíamos que, lo voy a anotar acá con otro color, acá al lado derecho. ¿Cuáles eran las condiciones? Teníamos que A y B son enteros cualquiera, y el B tiene que ser no nulo. ¿Ya? Esas eran las condiciones que teníamos. Y siempre existen únicos A, o sea, este Q y el R, ¿no es cierto? Que es el cociente y el resto, y que el resto cumplía con lo siguiente. ¿Qué era lo que cumplía con el resto? ¿Se acuerda que unas desigualdades? ¿Cuáles eran? Tenía que Mayor o ser igual que cero Z. el valor absoluto de B. Eso, menor que el valor absoluto de B. El tema es que precisamente, esto es importante, este valor absoluto, a veces a mí se me olvida escribirlo, en algunas ocasiones se lo puse con valor absoluto y a veces no. Y cuando no se lo pongo es porque estoy como obviando por debajo que el A y el B son positivos, cosa que no tiene por qué ser así, ¿ya? Entonces en general es con valor absoluto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero aplicar, cómo haría el algoritmo de la división, por ejemplo? Voy a anotarlo aquí con color azul. Por ejemplo, si yo quisiera dividir, no sé, pues el 210 dividido entre 4, pero con un signo negativo. ¿Cómo quedaría esta ecuación acá? Con un signo negativo, que eso no lo hemos conversado. ¿Qué pasa en esa situación? O viceversa, ¿no? Espera, antes de que me responda. Viceversa también podría ser así, 210 dividido por menos 4. También puede ser. ¿Ya qué ocurre en esos casos? Es muy parecido en todo caso. ¿Qué ocurre en esos casos? Lo que ocurre en esos casos es que naturalmente esta ecuación igual se cumple, ¿ya? Como bien dice el teorema del algoritmo, el A igual a B por Q más R igual se cumple. Lo que va a pasar es que el resto va a ser un número, el resto siempre es positivo, está acotado por el módulo del B, y el cociente te va a dar un número negativo, el Q va a ser negativo. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? O cero, de pronto puede ser cero también el Q. ¿Ok? Eso. No es muy distinto en realidad, ¿ya? Solo que puede que se preste para un poco de confusión si es que alguno de esos signos es negativo, ¿ya? Eso es todo lo que tenía que comentarle. Entonces tiene que tener algún cuidadito con esas cosas. Por ejemplo, mire, voy a borrar todo. What? Ahí sí. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si cuando estábamos hablando del máximo común divisor, también, sobre el máximo común divisor? También, yo no se lo he comentado, pero por ejemplo, hemos calculado el máximo común divisor, no sé, por ponerle algo, entre el 4 y el 6. ¿Cuánto es el máximo común divisor entre el 4 y el 6? ¿Cuánto es esto? Ay, esperen, 2. no puedo abrir el chat, espérame un poquito. Ahí está. Es 2. Sí, es 2. ¿Ya está claro que es 2? ¿Alguien tiene alguna duda por qué es 2? ¿Alguna consulta con eso? ¿What? ¿Por qué no puedo borrar? No, profe.
Espérame, que no puedo borrar la pizarra, no sé por qué. Bueno. Ya, entonces, lo que quería decirle. Ya, nosotros sabemos que esto es 2, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo calculo el máximo común divisor entre -4 y 6? ¿Cuánto sería esto? Pregunta para todos. ¿Cuánto sería entre el -4 y el 6? 2. 2. 2 también, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Es claro para todos o no es claro para todos? Si igual pongo acá, mira, imagínense, pongo ahora entre el -4 y el -6 también. ¿Cuál será el MSD? Bueno, también es 2, po. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué también es 2? En todos esos casos es 2 igual. ¿Es claro o no es claro? ¿Alguna pregunta con eso? Profe, le habíamos respondido por el chat y decíamos de que el -2 también divide Ah, verdad, a ahí está. ambos números, pero se habla del máximo. Sí, ahí está, tenéis toda la razón, no lo había leído. Sí, es porque le recuerdo, cuando definimos el máximo común divisor, el máximo común divisor es positivo. Lo dijimos en algún momento, el máximo común divisor es positivo. En general, cuando hablamos de divisores, en general hablamos de números positivos. Eso es como por convención, porque los negativos también son divisores. Y como hablamos del máximo, claro, estamos pensando en el que es el más grande, pues en este caso el 2 es el más grande, ¿cierto? De todas maneras, el 2 divide al -4 y el 2 divide al -6 también, ¿ya? Entonces, en eso, cuando tengo esos signos, en realidad no hace distinción tampoco, se da cuenta que es como lo mismo. Ya, y la última observación que tengo que hacer, que me quedo como pendiente de las clases anteriores, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo calculo el máximo común divisor entre el 0 y, no sé, pues el 10, por ejemplo? ¿Cuánto será? Si uno de los dos que estoy comparando el máximo común divisor es 0, ¿qué pasa con el 0? También es un caso interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando considero el 0 en el máximo común divisor? ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Qué cree la gente? Estoy pendiente Es al el 1. chat. Veo que hay un 0 y Es hay el un 10. 1. Hay que analizarlo, pues recuerde, ¿qué significa máximo común divisor? De nuevo, es un divisor común, pero que además es el más grande de todos. Como dice el Matías en el chat, efectivamente todos los números dividen al 0, ¿sí? Todos los números dividen al 0. ¿Recuerda eso? ¿Se acuerda de eso? Todos los números dividen al 0. ¿Por qué? Todos los números dividen al 0. ¿Por qué? Esto es súper simple, porque si tú tomas cualquier número A, divide al 0, esto es sí, solo sí, recuerde, porque el 0 se puede escribir como 0 por ese A, ¿cierto? Existe un entero tal que al multiplicarlo por el A me da 0. Entonces, todos los números dividen al 0, efectivamente como lo está escribiendo ahí en el chat. Muy bien. Entonces, los divisores comunes entre el 0 y el 10, ¿cuáles son los divisores comunes entre el 0 y el 10? Como todos los números dividen al 0, solo me voy a quedar con los divisores del 10, ¿cierto? ¿Se entendió eso? Como todos los números dividen al 0, los que son comunes entre el 0 y el 10 van a quedar solamente los que dividen al 10. Y el más grande, el número más grande que divide al 10, ¿cuál es? El mismo 10. Entonces la respuesta a la pregunta es 10, ¿ya? Ok, vamos a anotarlo acá. La respuesta es... Ups. A ver. La respuesta aquí es 10. ¿Se entendió entonces? Esa
eso es general, pues. Si tomo el máximo común divisor entre 0 y 50, va a ser 50. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir en general es la siguiente observación. Sencillo, para todo entero, cualquier número entero, no nulo, el máximo común divisor entre 0 y ese número A es el valor absoluto de la. ¿Sí? Eso es, lo que acabamos de decir, ahí está como más formal, ¿no? Cuando comparo el máximo común divisor entre A y 0. Y hay un caso especial, que tampoco lo he mencionado, es que ¿qué ocurre con el máximo común divisor entre 0 y 0? Esto también es un tema. Lo voy a dejar ahí como pregunta por si a usted le da curiosidad investigar sobre eso. No lo vamos a trabajar acá porque como que genera un poco de conflicto, ¿ya? Entre el 0 y el mismo 0. Así que ese caso lo vamos a ignorar nomás. Se lo dejo ahí como pregunta por si quiere investigarlo. Ya. ¿Todo claro entonces? Profe, Dime. en el taller 1 demostramos de que el único entero divisible por 0 era 0. Entonces, en Sí. teoría, sí sería 0 porque es el máximo divisor. O nada que ver. No, porque lo estáis pensando al revés. Lo estáis pensando al revés. Lo que pasa es que la pregunta es, hay dos preguntas, ya que acá se están mezclando y pueden que muchos tengan esa confusión, pero hay dos preguntas. ¿Qué números dividen al 0? Y otra pregunta es, ¿el 0 divide a qué números? Y son dos cosas distintas. ¿Qué números dividen al 0? Y el 0 divide a qué cosa. ¿Qué números dividen al 0? Lo acabamos de responder antes, son todos. Todos los números dividen al 0. Por la razón que escribimos acá, porque 0 por cualquier cosa me va a dar 0. ¿Ya? Y la otra pregunta es, ¿el 0 divide a qué? ¿El 0 divide a qué cosa? Divide solamente al 0. ¿Ya? Ahí hay una mezcla de dos cosas. ¿Se entendió eso o no? Sí, sí, sí. Ya. Y ahora sí, entonces retomemos con lo que estábamos. Esas eran como algunas observaciones que me quedaban pendientes. ¿Ya? Casos especiales cuando las cosas son negativas o considero el máximo común divisor con el 0. Y por ejemplo, mire, con respecto a esta observación, había un ejercicio que yo se lo comentaba, que decía que lo dejamos pendiente y yo se lo dejé como ejercicio, como tarea, si que usted quería hacerlo. Que era un TATB y tú tienes el TBC, el máximo común divisor entre A y B. Este era un ejercicio que quedó pendiente. Lo que ocurre es que esto es cierto, y acá creo que me faltó decirle esto un detalle, vamos a ponerlo ahí con asterisco. Esto es sí, es cierto para T mayor estricto que 0. ¿Ya? Creo que eso me faltó ahí, tenga usted que corregirlo en el enunciado del ejercicio que yo se lo dejé. Creo que eso no quedó claro. Esto es específico para T mayor que 0. ¿Ya? Eso, anótelo por ahí. Porque si el T es negativo, en realidad, mire, esto es un detalle, ¿eh? Esto es como un detalle. También, no sé. Si el T es negativo, lo que va a ocurrir acá es que acá va a aparecer esto, el valor absoluto de T. ¿Ya? Bueno, eso, detalle. De nuevo, yo le enuncié ese ejercicio pensando que el A, el B y el T eran todos positivos porque son como que esas obviedades que se me pasan, pero bueno, a veces no. Igual hay que comentarlo, ¿ya? Ya. ¿Listo? Y ahora sí. Entonces, retomemos. Estábamos viendo, recuerdo que estábamos viendo el algoritmo de Euclides. Ya, esto fue lo último que vimos. Ahora sí continuamos con la materia.
Lo que tenemos que hacer hoy, entonces, es terminar con este tema del algoritmo de Euclides. Ya hay que sacarle todo el jugo posible a esta cosa. Y nos falta ver algunos cachitos más por entender nomás. ¿Ya? Ya, ¿se acuerda qué era el algoritmo de Euclides, no? Por ejemplo, mire, vamos a verlo de nuevo. Por ejemplo, de partida, era una herramienta, ¿cierto? Un procedimiento para encontrar máximos comunes divisores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habíamos hecho este ejemplo en la clase anterior, encontrar el MCD entre, vamos a tomar el mismo ejemplo que le di esa vez, y era, espérenme, ¿cuál era el ejemplo que les di? Este. En un momento les di este ejemplo, el 963 y el 657. ¿Ya? Vamos a retomar este ejemplo, no sé. Ya. Ya, entonces, ¿cómo hacíamos esto? Lo que tenía que hacer usted, recuerdo qué es lo que había que hacer, tomar los dos números y aplicar el algoritmo de la división, ¿no es cierto? Entonces escribo el 963 como 657 por algo más algo. ¿Y cuánto es? Por 1 más 306, ¿cierto? El resto era 306. Y luego empiezo a aplicar algoritmos de la división secuencialmente, ¿no? Divido ahora el 657 en el 306 y me va a aparecer el cociente 2 y el resto es 45. Ya, voy a escribirlo a la rápida nomás. Si usted tiene cualquier pregunta me dice. Espero que se acuerde entonces cómo era el procedimiento. Vamos dividiendo los restos que van apareciendo todo el rato, ¿no? De manera secuencial. ¿Ya? Ahí está, eso termina todo. Y el máximo común divisor entonces es 9, porque ese es el último resto no nulo, ¿cierto? Porque después, la ecuación que viene después, que lo voy a escribir con otro color, con un azul, sería dividir el 36 en el 9, que eso da una división exacta, ¿no? Porque es 4 por 9 más 0. ¿Sí? Entonces el máximo común divisor, habíamos dicho, en estos ejemplos ya lo vimos, que es 9. Ya, entonces vamos a anotarlo acá con rojo, por lo tanto, el máximo común divisor aquí, entre el 963 y el 657, es 9. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Alguien tendrá alguna duda? Antes de continuar, ¿está todo claro esto, no? Profe, Dígame. es que lo entiendo, pero me surge el por qué. Sí. Claro, eso también lo tenemos pendiente. ¿Por qué funciona? Ya. Pero quiero saber, antes de explicarle por qué, quiero saber si esto está claro, ¿no? ¿Cómo hay que hacer el procedimiento? Eso, por lo que dice el Matías. Ya, mire. Todavía no le voy a explicar el por qué. La razón no es difícil, pero quiero mostrarle otra cosa antes de ver el argumento formal. Otra cosa para la cual nos sirve el algoritmo de Euclides, ¿ya? Le quiero mostrar, por eso le dejo ahí escrito las ecuaciones, porque lo vamos a usar ahora para otra cosa. Le recuerdo, en las clases anteriores también vimos algo importante que se llamaba el lema de Bézout, y ahora vamos a recuperar eso. Vamos a recuperar entonces el lema de Bézout, y vamos a ver cómo ocupar esta información para el lema de Bézout. ¿Se acuerda del lema de Bézout? Decía, vamos a escribirlo acá
con color verde. Un recuerdo. Aquí, recuerdo con color verde el lema de Besut. ¿Qué es lo que decía? Decía que tú puedes escribir una combinación lineal. ¿Ya? Aparece el A por un X más B por Y y aparece el máximo común divisor entre A y B. ¿Ya? Lo que decía el lema de Besut, ahí lo estoy resumiendo caleta, pero le recuerdo en palabras, lo que decía era, y si tú tienes dos enteros cualquiera, claro que vamos a considerar los dos no nulos, ¿sí? Porque si no es fome, existe una combinación lineal entera, es decir, existen estos enteros x e y, que anota ahí, de modo que a por x más b por y me dan exactamente el máximo común divisor. ¿Ya? Ese era el recuerdo. Ese era el lema de Besut. Y ahora vamos a ver cómo encontrar ese x y esa y. Y ahora le va a quedar claro enseguida qué es lo que quiero decir. Lo que vamos a ver ahora con el algoritmo de Euclides es cómo se encuentra esa x que estoy marcando y esa y. Es decir, lo voy a escribir acá con negro. Lo que vamos a hacer ahora, a continuación, lo voy a escribir acá, a continuación lo que haremos será encontrar dos enteros, de modo que los originales, que eran el 963, si yo lo multiplico por algo, le sumo el 657 multiplicado por otra cosa, me dan el máximo común divisor, que es 9. ¿Ya? Esa es la ecuación que está en el lema de Besut. Lo que vamos a hacer es encontrar ese x y esa y. Le recuerdo además, se lo comenté cuando vimos el lema de Besut, esa x y esa y no son únicas. Es decir, que tú puedes encontrar, de hecho son infinitas, puedes encontrar muchísimos tipos distintos de x y y que hagan esta gracia. ¿Ya? Que 963 por algo, más 657 por otra cosa, me da 9. ¿Ok? Entonces, con el algoritmo de Euclides, eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, con esto le vamos a sacar más el jugo todavía, es cómo se encuentra esa X y esa Y. Y este es un proceso, también es como medio algorítmico. Ya. ¿Cómo se encuentran entonces esos dos números? Voy a borrar algunas cositas entonces. Ya voy a borrar acá, porque necesito ocupar este pedazo de la pizarra. Alguien me escribió en el chat, a ver, calma. Ay, ¿qué pasó? Bueno, ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Es con X y en N? No, es en Z. Es con X y en Z. ¿Ya? Buena pregunta. Este X y esta Y pueden ser negativos. Y también pueden ser 0. ¿Ya? Eso decía el lema de Besut. Recuerde eso. Vamos a dejarlo ahí anotado. X y Y son números enteros. En Z. Ya. Bien, ahora vamos a encontrar ese X. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Es fijarse en toda esta cadena de ecuaciones que hicimos, que están acá al principio, toda esa cadena de ecuaciones que son 4, en este ejemplo son 4 nomás, y lo que vamos a hacer es ir desde abajo hacia arriba, ¿ya? Desde la última nos vamos a devolver a la primera, ¿ya? Hay una flecha verde de abajo hacia arriba. Entonces vamos a comenzar con la última ecuación que está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esa última ecuación? Vamos a despejar el 9. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer acá, con color azul, no, perdón, voy a borrar toda esta cuestión de acá al lado derecho, y vamos a hacer ahí esa línea en versus.
Ya, ahora sí. Entonces voy a comenzar con la última ecuación y despejo el 9. Entonces voy a despejar el 9. ¿What? ¿Por qué se ve así el plumón? Ahí sí. Despejo el 9. El 9 entonces se escribe como 45 menos 36. ¿Está bien? Ya, solamente apliqué en la última ecuación, despejo el 9. Ya. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Ahora continúo a la otra ecuación. Ya, ahora continúo a la ecuación de que está más arriba. ¿Por qué? Porque acá arriba, en esta ecuación que está acá, espérenme, déjenme marcarlo con color azul. En la otra ecuación, la segunda de abajo hacia arriba, en esa ecuación yo puedo despejar el 36. ¿Ya? En esa ecuación, acá el 36, ¿cómo se va a escribir? 36 es 306 menos 45 por 6. ¿Cierto? ¿Sí? Simplemente despejé ahí el 36 de esa penúltima ecuación. Y ahora puedo juntar estas dos, las dos que acabo de escribir. ¿Ya? Porque si tú las juntas, ¿qué es lo que vaya a concluir? Como el 9 es 45 menos 36, lo que vamos a concluir es que el 9 es 45 menos, paréntesis, 306 menos 45 por 6. ¿Ya? Y ahora, si lo trabajamos un poco esos paréntesis, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar menos 306 más 45 por 7, ¿no? Corríjanme si cometo algún error de repente. ¿Ya? Menos 306 más 45 por 7. Perfecto, ahí tenemos eso. Y ahora tengo que seguir desde este lado izquierdo de la pantalla, desde abajo hacia arriba. Ahora me voy a mirar esta ecuación que estoy marcándola con rojo, porque desde ahí puedo despejar el 45, y el 45 después lo puedo reemplazar acá abajo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que vamos a concluir es que el 9 va a ser menos 306 más el 45, que el 45 es ¿qué? Es 657 menos 306 por 2, y todo esto va a quedar multiplicado por 7 al lado. ¿Me va siguiendo? Cualquier cosa ahí me pregunta nomás. ¿Ya? Profe, Dime. es que me perdí un poco porque queda 45 por 7. Ya, sí, está bien. ¿Por qué 45? Porque mira, acá este 45 que está ahí se va a juntar con esto que está acá adentro, ¿no es cierto? Porque si tú distribuyes ahí ese menos con el menos 45, te va a quedar más 45 por 6. ¿Cachai? Entonces va a quedar, me salté esos pasos, pero va a quedar 45 más 45 por 6. ¿Cachai? Que si tú lo factorizas te va a quedar 45 por 7. ¿Sí? Ah, ya, gracias. ¿Ya? Me salté algunos pasos, pero hay como una distribución ahí que después lo factorizo, etc. Bueno, va a quedar eso. Lo que quiero que entienda entonces ya, llegamos a esta conclusión de acá. ¿Ya? Entonces el 9 se puede escribir como menos 306 más 45 por 7. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Miro la tercera ecuación, vista desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Y despejé en esa tercera ecuación, desde abajo hacia arriba, despejé el 45. Y ese despeje del 45 lo reemplacé en lo que obtuve antes. Y eso me entrega esta otra ecuación al final, que dice 9 es igual a el menos 306, y el 45 que lo reescribí como 657 menos 306 por 2. Y ese es el por 7 que queda afuera, ¿no? Entonces, el 9, ahora si hago distribución de las cosas, ¿qué es lo que va a pasar? El 9 se escribe como menos 306 más
657 por 7 menos 306 por 14. Es decir, el 9, que seguimos con el mismo 9, el 9 se escribe como... Ahora puedo juntar los 306 que están aislados, ¿no? Me va a quedar 657 por 7 menos 306 por 15. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Estamos a punto de terminar, porque lo último que queda ahora es continuar con la última ecuación que falta, que es, de hecho, la primera, ¿cierto? Visto desde arriba hacia abajo es la primera ecuación, desde abajo hacia arriba es la última. ¿Qué es lo que queda pendiente por hacer? Despejar en esa ecuación, la última ecuación, despejar el 306. Entonces, acá arriba lo que tienes que hacer tú es, acá arriba, despejar el 306. Despeja el 306. Despeja el 306 y esto lo tienes que reemplazar acá. ¿Sí? Que es lo mismo que hemos estado haciendo. Despeja el resto y lo reemplaza en lo que acabamos de hacer. Y eso te va a entregar una ecuación. Juntemos todo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A ver, déjenme borrar un poco porque ya no tengo espacio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá, continúa acá arriba, ¿ya? Voy a continuar acá arriba. Entonces, teníamos que el 9 era 657 por 7 menos el 306 por 15, pero desde arriba el 306, yo sé que el 306 lo puedo escribir como 963 menos 657. ¿Ya? Y me falta ahí multiplicarlo por 15. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Que el 9 se puede escribir como 657 por 7 menos 963 por 15 más 657 por 15. Lo que concluye finalmente, y con esto termina todo el ejercicio, termina con que el 9 se puede escribir como 963 por menos 15 más 657 por 22. Fin. Se da cuenta que ahí hicimos lo que estábamos proponiéndonos. Escribimos el máximo común divisor, el 9, como el 963 por algo, más el 657 por algo también. Y esos algo los encontramos. El primero es el menos 15 y el otro es el 22. Eso significa que efectivamente hemos cumplido con la ecuación que daba el lema de Besut. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo clarito? Consulta, pregunta, comentario. ¿Quedó todo claro? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Pregunta?
Está muy enredado, está muy difícil. Profe, Martín hizo una pregunta. No puedo abrir el chat, espérate. No sé por qué no me deja ver. Dice Pregunta, que cómo podría encontrar otras soluciones. Ay, sí me abrió. ¿Cómo podría encontrar otras soluciones? Ya, eso es una muy buena pregunta que lo van a ver con el otro profesor. Porque para responder esa pregunta tienes que ver una cosa que se llaman ecuaciones diofánticas. ¿Ya? Que se viene pronto, pero no lo vamos a ver todavía. ¿Ya? Se llaman, eso lo van a ver también, pues ecuaciones diofánticas lineales. Esto realmente es una ecuación, mira, voy a borrar todo. Esta cuestión que está acá realmente es una ecuación, pues es una ecuación que involucra números enteros. Si tú lo piensas como el x y el y son incógnitas, el a, el b y el d están dados, el x y el y son incógnitas, es toda una ecuación de números enteros. Y eso requiere todo un estudio de cómo se pueden resolver ecuaciones en números enteros de partida. Y si es que se pueden resolver y si es que no, ¿sí? Todo eso lo van a ver más detalladamente cuando vean ese tema, ¿ya? Resolver ecuaciones enteras. Ya, entonces, ahora le toca a usted, ejercicio. Quiero que haga lo mismo que acabo de hacer yo, pero ahora que lo haga usted. Encuentre, con un mismo ejemplo que vimos la clase anterior, encuentre entonces dos enteros, x Profe, y, dime, esto igual se puede ver como una clase, ¿o no? Con ¿qué cosa? todos los números posibles o las combinaciones posibles, tal que el máximo común divisor es el 9. Mínimo común divisor. ¿Cómo? No entiendo. No Y al entendí. final estamos buscando combinaciones de números, ¿Sí? el cual tengan como mínimo común divisor, o sea, mínimo común divisor, máximo común divisor, el ¿Ya 9. sí? Sí. Eh, son como todos los números posibles que dan eso, ¿no? Eso es lo que Sí, quiere sí, sí, demostrar. claro. Sí, 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 todo el rato. Entonces, puede ser una clase, ¿o no? Es un conjunto, de hecho. Sí, No, es un pero conjunto. no es una clase. No, no, es un conjunto, de hecho es un conjunto infinito. ¿Ya? Sí, que hace esa gracia de que cumple la ecuación del lema de Besson. Espérame, déjame buscar entonces el ejemplo. ¿Cuál era el que estábamos viendo? Ah, sí. Ya. El que yo les mostré en la clase anterior era entre el 1126 y el 522. ¿Ya? Entre el 1126 y el 522, ese desarrollo lo hicimos la clase anterior. Y vimos que el máximo común divisor era 2. ¿Ya? Vamos a dejarlo anotado con rojo. Recuerden lo mismo en la clase anterior. El máximo común divisor entre 1126 y 522 era 2. ¿Ya? Recuerde eso. Recuerde cómo fue que encontramos eso, aplique el algoritmo de Euclides y después va a tener que devolverse para encontrar el X y el Y, ¿no? Ver desde abajo hacia arriba. Trate de hacerlo usted mismo y en un ratito lo revisamos. profe, una consulta, así como va un poco más allá. Por ejemplo, para encontrar el x y el y, podríamos también basarnos de otra ecuación y hacer un sistema de ecuaciones, o sea, como el caso anterior fue el mínimo común 9, usar números conocidos como, no sé, como 29 y 18, para dar un ejemplo, ¿Ya? ahí encontraríamos otros x y y, o no funcionaría eso. Si Es que, a ver, no entiendo muy bien la pregunta, pero este X, ay, what? a ver, puedo anotar, puedo anotar. Este X y esta Y dependen de los números, pues dependen del 1126 y del 522. Si yo tomo otros números, no sé, pues tomo, no sé, Que yo pensaba así como 28. Uy,
No, Sí, 28. el 28, 28x, por ejemplo, y el otro, el 28, el 27, 27. 27 y 18 habéis dicho, creo. Sí, 27, 18. Pensando Ya, que el otro, y el mínimo común era el 9, claro. como se sabe. Es De el hecho, podría máximo ser el común 3. divisor. Ya, máximo. No, este sería. No, pues el 9, sí, el 9. Sí, sí, no. ¿Encontraríamos otras XY o no? Sí, claro. Porque, Pero, insisto, esa X y esa Y dependen de esos números que tú estás poniendo, el 27 y el 18 en ese caso. ¿Cachai? ya, Eso. ahí está borrando. Ya, ese problema. Tómese su tiempo nomás, que esto es largo, pero le insto a que lo haga, porque si no lo hace se va a empezar a confundir mucho. Esto es un poco confuso porque aparecen hartas ecuaciones, así que intenten nomás.
Ya, ¿alguien ya lo terminó? Todavía no. Lo tomaré como un no. A ver, chat. Sí. What? Veo harta respuesta, a ver. Yo no. Me dio 58 y 125. Menos 70 y 151. What? Pero me quedó un menos entre medio. Menos 70 y 151. Déjenme ver qué me dio a mí. También, sí, ahí me dio menos 70 y 151. Sí, está bien. Menos 70 y 151. Ya. Bueno, veo que hay gente que ya terminó. Quiero saber si tienen alguna pregunta, los demás. Si le queda alguna duda. A mí no me dio. A mí tampoco. Ya, lo voy a hacer ahora en la pizarra, ¿ya? Lo que puede haber ocurrido a las personas que no les resultó puede ser que se equivocaron en algún paso, porque esto es súper fácil equivocarse porque hay hartas ecuaciones, hay hartos signos por ahí dando vueltas, distribuciones, factorizaciones, uno puede enredarse. Ya, entonces voy a hacerlo ahora. What? Puse una regla. Voy a hacerlo ahora para que lo veamos todos. Entonces, en primer lugar, déjenme mostrarles aquí, dejar de compartir pantalla. Miren, acá, ¿ven el libro que estoy mirando, no? Sí. Ya. Calmado. Ahí está. Me pasé, creo. What? Ahí está. ¡No! Maldito. Devuélvete. Ahí sí. Acá. Ya, ahí está la cadena de todas las ecuaciones, ¿no? El 1126 y el 522. Ya. Entonces, bueno, ahora que tenemos eso, ahí bien visto, que son hartas ecuaciones, claro, hay que devolverse desde la última hasta la primera. Recuerdo, siempre tiene que tener en mente que esta última ecuación, la que tiene resto cero, esa no se considera. Esa siempre se ignora. Entonces nos quedamos con la que tiene resto no nulo y nos empezamos a devolver. A ver, voy a anotar eso que está escrito ahí, lo voy a anotar tal cual y nos vamos a devolver. Entonces tengo el 1126, se escribe en primer lugar como 522 por 2 más 82, el primer resto. Después escribo el 522 como 82 por 6 más 30. Después escribo el 82 como 30 por 2 más 22. Después escribo entonces el 22, no, el 30, lo escribo como 22 por 1 más 8. Y finalmente el 8 lo voy a escribir como, o sea, perdón, no, el 8 no. El 22 lo escribo como 8 por 2 más 6.
8 por 2 más 6, y después el 8 lo escribo como 6 por 1 más 2. Claro, y ahí llega ya al máximo común divisor. Ya, bueno, la cosa es que ahora, insisto, uno se empieza a devolver. Ya este proceso es súper largo, ahí hay que empezar a devolverse de a poco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, hacemos acá el paréntesis, miro esta última ecuación y despejo el 2, ¿sí? Despejo el máximo común divisor. El 2 va a ser 8 menos 6. Y entonces ahora empiezo a mirar las otras ecuaciones, porque desde la penúltima ecuación, que es la segunda, visto desde abajo hacia arriba, despejo el 6, y entonces el 6 va a ser 22 menos 8 por 2. Entonces lo reemplazo y me va a quedar eso. 2 es igual a 8 menos 22 menos 8 por 2. Y así continúo, ¿no? Me va a quedar... ahora meto los menos donde haya que poner los menos, distribuyo ahí, me va a quedar 8 menos 22 más 8 por 2, y finalmente el 2 lo puedo escribir así, como menos 22 más 8 por 3. Y así, pues tengo que seguir replicando, ¿no? No creo que lo haga todo porque me va a demorar mucho, pero bueno, creo que ya entiende la idea de que tengo que ir escribiendo el 2, voy metiendo las ecuaciones, lo voy descomponiendo, después tengo que escribirlo bonito, que quede bien escrito, y continúo a la siguiente ecuación. Reemplazo la siguiente ecuación en lo que ya tenía, lo escribo bonito, si no lo escribo bonito se le va a desordenar caleta, lo escribo bonito, y luego continúo con la siguiente ecuación, y continúo con la siguiente ecuación, hasta que llego a la última ecuación, ¿no es cierto? Y efectivamente, si usted hace todo ese desarrollo, revíselo, va a llegar a ¿qué cosa? Finalmente va a llegar a ¿qué? Me va a dejar 1126 por menos 70 más 522 por 151 me da 2. Y ahí tú puedes comprobarlo ahí con la calculadora, efectivamente eso es así. Efectivamente da 2. Ya. Preguntas, consultas, revíselo si es que no le resultó, trate de revisarlo bien. Y también puede practicar con los otros ejercicios que yo le dejé de tarea, ¿se acuerda? También le di unos máximos comunes divisores así como ejercicio planteo, ¿no? para que lo revise. También puede hacerlo y calcular estos X, Y. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Ya, a ver, técnicamente quedan 5 minutos de clase. Le voy a explicar en estos 5 minutos, así muy rápidamente, para terminar la clase, de por qué funciona el algoritmo de Euclides, y ya terminamos con el tema, porque en la próxima clase, el miércoles, le va a tocar con el otro profesor, con el profesor Sebastián, y van a ver otro tema, ¿ya? Entonces, para dejar cerradito ahora el tema del algoritmo de Euclides, con esto vamos a terminar, con lo que viene ahora. Entonces, le explico a grandes rasgos por qué funciona, así súper rápidamente. La cuestión es que, claro, tú tienes esto, tienes A y B, dos números enteros, ¿no es cierto? Y lo que tú haces es escribir así, haces el algoritmo de la división, A por B más Q, por B por Q más R, ¿cierto? Aplicas en primera instancia el algoritmo de la división. Después tú aplicas el algoritmo de la división entre el B y el R. ¿Ya? Si matematizamos esto, lo que va a pasar es lo siguiente. Va a aparecer acá un Q1, un R1. Creo que esto va a quedar súper enredado para lo que quieran ver. Y después con el R1 hago el algoritmo de la división con el R2, aparece un Q3 y aparece un R3, etc. Y así empieza uno formalmente a hacer un montón de algoritmos de la división. La cosa es la siguiente.
Ya, ese es como el algoritmo de la división, así como visto desde lo más formal, lo más bruto, así como con puras letras. Pero lo que ocurre es lo siguiente, lo que está de fondo. Es la siguiente proposición que está detrás. ¿Y por qué funciona el algoritmo de Euclides? Es por lo siguiente. Si tú tienes esto, imagínate que tienes una descomposición así, ¿ya? Sean A, B, C, D. Imagínate, ahora tengo 4 números enteros que hacen lo siguiente. Tales que el A se puede escribir como B por C más D. ¿Ya? Tal cual, fíjate que es tal cual como un algoritmo de la división, porque tienes un A igual a B por algo más algo, ¿sí? ¿Ya? Imagínate que tienes 4 enteros que hacen esa gracia. A por B más C más D. De hecho, en vez de poner C y D, podría poner Q y R. ¿No es verdad? Acá podría poner Q y acá podría poner R, por ejemplo. Bueno, entonces lo que ocurre es, la proposición dice lo siguiente, esto es re simple de demostrar, que el máximo común divisor entre el A y el B es exactamente el máximo común divisor entre el B y el D. ¿Ya? De hecho, a ver, si vamos a hacerlo para que quede más explícito, vamos a hacerlo con Q y R mejor. Ya, para que quede más explícito. Entonces tenía A, B, Q, R, de modo que A, B más Q acá y acá tenía R. Ya, esa proposición es un ejercicio que se lo voy a dejar ahí planteado, porque no es difícil de demostrar, usted puede demostrarlo con las herramientas que ya hemos visto. Entonces lo dejo de ejercicio. Esto sale así como en 2 líneas, súper corto. La cuestión es que con esta proposición, el algoritmo de Euclides funciona, ¿por qué? Porque cuando tú aplicas todo este proceso de máximos comunes divisores de algoritmos de la división, a ver, mire, lo vamos a ver con el ejemplo que acabamos de ver antes. Esperemos un poquito. Voy a copiar el ejercicio que vimos al principio, que era el 963 igual al 657 por 1 más 306. Luego el 657 lo escribía como 306 por 2 más 45. Después el 306 lo escribo como 45 por 6 más 36. Y después el 36, mentira, el 45 lo escribo como 36 por 1 más 9. Y ahí terminamos. Ya, la cuestión es que, ¿por qué funciona el algoritmo de Euclides? Porque mira, el máximo, yo quiero calcular el máximo común divisor entre el 963 y el 657. Ya, ese era mi propósito inicial. Ya, esa es la pregunta. Entonces, el máximo común divisor entre estos números que estoy subrayando, de acuerdo a la proposición que está escrita al lado derecho, es el mismo máximo común divisor entre este mismo loco y el 306, que los voy a subrayar con verde. Entre esos dos, es el mismo máximo común divisor. ¿Ya? Ahora con color azul. Y por la misma proposición, entonces va a ser el mismo máximo común divisor entre el 306 y el 45. Y así continúa, se da cuenta como que voy achicándome cada vez más. Va a ser entonces el mismo máximo común divisor entre el 45 y el 36. Y el máximo común divisor entre el 45 y el 36, eso es súper simple de encontrar, po. Tú ya sabéis que es 9. ¿Sí? Se da cuenta como que el máximo común divisor se va preservando a medida que voy pasando de ecuación en ecuación y voy calculando máximos comunes divisores de números que son cada vez más chicos.
Aparte que como vimos por la proposición, o sea, al principio de la clase, cuando llegamos a resto cero, el máximo común divisor entre un número y cero es ese número, po. Exactamente, sí, muy bien. Entonces, de acuerdo, lo voy a escribir acá en resumen con color rojo. Lo que ocurre con la proposición, este es el argumento de por qué funciona el algoritmo de Euclides, es porque el máximo común divisor entre los dos números originales va a ser el mismo entre el 257 y el 306, se preserva, se conserva también entre el 306 y el 45, y entre el 45 y el 36, y entre el 36 y el 9, que es 9. ¿Ya? Ahí está más claro por lo menos por qué. Entonces, todas esas cadenas de máximos comunes divisores se conservan en cada uno de los pasos que yo aplico el algoritmo de la división. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió? ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta para ya terminar? Cerrar la sesión. Sí, el 657 y el 963 fueron números que tomamos así al azar nomás, po. No, sí, pero yo me refiero a que se tomó como primer número el 657, ¿por qué? O sea, sé que es aleatorio, pero no sé, se podría No, haber no dado tiene nada especial. No tiene nada especial. Se tomó porque sí nomás, po. No hay ninguna razón. Porque este proceso se puede hacer con cualquier par de números, po. Da lo mismo los que elijáis. ¿Ya? Ya, pues chiquillos, entonces estamos. Profe, Estamos. Dime. ¿me da unos momentos para explicarle Sí, eso sí, sí. del correo? Sí, dale. Que me di cuenta de que revisé el archivo que le mandé y me di cuenta que faltaban unos iguales, que al parecer cuando lo redacté Sí, no se colocaron. sí, sí, caché. Espérame, Y es, espérame, déjame decirle ya, chiquillos, entonces el miércoles les toca con el otro profe, ya van a ver otro tema. Y eso, pues que estén bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. ¿tiene archivo? Sí, espérate que me está escribiendo el Sí. Sergio. Conviene Ok. que tenga características entre más grande mejor. Es que da lo mismo, Sergio, porque tú el algoritmo del de Euclides y el de la división funcionan para cualquier par de números enteros, ¿ya? Pero Mientras yo creo alguno de que ellos no sea nulo. el objetivo que buscan es que el proceso de encontrar el máximo común divisor sea lo más simple posible. Yo creo que eso es lo que apunta, porque al final, como son números muy grandes y se busca la igualdad entre multiplicar dos y sumarle un resto, al final lo que se quiere lograr es que este máximo común divisor se encuentre de la forma más como con menos gasto Sí, de cálculo posible. sí, claro. Y Entonces, eso ahí, y de hecho es súper práctico porque como que se van achicando los números, ¿no? claro, es que no sé cómo se podría hacer la demostración, en verdad. Esa es la verdad, porque como Ya. todo es como para cualquier número. Pero la demostración es lo que estaba escribiendo en ese momento, pues mira, calma. Volvamos a esto. Lo que está escrito acá, en toda la parte izquierda de la pizarra,
y lo que está abajo, la conclusión abajo con rojo, esa es la demostración, solo que ahora está escrita como para este ejemplo en concreto. Profe, ¿puedo acotar algo? Sí, dime. Con respecto a lo que dice el Sergio, si tú te das cuenta, el resto cumple la propiedad de que siempre es menor que B y menor o igual que 0. Entonces, a medida que vamos iterando las divisiones, el resto tiene que ir haciéndose más chico que el Exacto. B. Y como ese B era un resto anterior, cada vez se va haciendo más pequeño. Entonces, a lo sumo, podemos colocar B restos entre medio, porque son números naturales. No podemos hacer más de B divisiones. No, lo sí, sumo. sí, eso lo entiendo, pero no conviene partir con el 1, ¿cachai? 1 por... No sé si me conviene que el resto sea lo más pequeño posible al comienzo. Entonces, si se supone que el objetivo del algoritmo es que el proceso sea más óptimo posible en cuanto al desarrollo del cálculo, sería mejor que el resto tenga ciertas características. A eso me Ah, refiero. ya entiendo tu punto, ya entendí. Claro, como que no sea tan chico al tiro para que Claro. poder... Ya, sí. A ver, Entonces, ¿hasta qué punto sirve o no? Porque partir con el 1 es como que no aporta mucho. 6,57 por 1. En cambio, si partes con un número más grande y un resto más chico, claro. a eso es lo que apuntaba. Entonces, Claro, ¿cuál porque es? hay un salto grande ahí, ¿no es cierto? Del 306 al 45, ¿sí? Claro. Ya, pero Ah, ahí hay que darse caso y ver cómo puede funcionar más. déjame pensar. Igual yo no, la verdad es que no cacho yo respecto a esa pregunta porque eso es más como de un tema de optimización, tiene más que ver como con computabilidad, que no es mi tema, pero es una muy buena pregunta. Déjame pensar. ¿Qué pasa si... A ver, quiero ver algo. What? ¿Por qué no se borra? Ahí sí. Porque, por ejemplo, yo podría dividir el 907, dividirlo en el 906. Y va a quedar 907 igual a 906 por 1 más resto 1. ¿Ya? Y después el paso siguiente sería el 906, escribirlo como 906 por 1 más 1 más 0. Y termina el proceso. Bueno, no sé bien cómo responderte. Yo creo que podría hacerle la pregunta al otro profe, a ver qué te dice él. Es una muy buena pregunta, en todo caso. Conchetumare. Ya, profe, muchas gracias. Que esté bien. Ya. Eh, Ya dime, eh, déjame abrir el archivo, calma. ok. No entendí qué estaban haciendo con el Sergio. Ah, espérate que se está acabando la sesión. Tenemos que salirnos. Déjame invitarte con otra cuenta de Zoom, ya. Espérate. Ok.